que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a un nuevo tiempo de miércoles, ya 12 de agosto, de estudio bíblico, donde primeramente agradecemos al Señor por la oportunidad que Él nos da de a pesar de las circunstancias, poder seguir aprendiendo, poder seguir nutriéndonos, poder seguir escudriñando de su palabra, porque Dios es bueno y es fiel. Y justamente de ese tema, de ese concepto de la fidelidad, es el cual estudiaremos hoy. La fidelidad es un atributo de Dios que experimentamos cada día. De hecho, como dice en Deuteronomio 7:9, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Así como existe la fidelidad, también como en todo orden de vida existe el lado opuesto. Por ejemplo, existe la luz, existe la oscuridad, existe el amor, existe el odio. Y es así mismo que acá también existe la infidelidad. Este es uno de los conceptos ya bien predominantes, no solo en esta época, sino desde ya hace un tiempo. En la esfera social actual sobre todo, la infidelidad conyugal se ha hecho muy recurrente en los matrimonios, y los lazos sagrados, que es el matrimonio, como lo crea Dios, se deshacen como una prenda vieja. Pero no solo pasa allí, sino también en la iglesia cristiana. Hay gente que le es infiel a Dios, y muchas veces nosotros también le somos infieles a Dios. Prometemos o prometimos serle fiel, predicar su palabra, pero en el momento determinado no lo somos, y eso también es una infidelidad a nuestro Dios. Y es correcto hacernos la pregunta de cuántas maneras diferentes estamos siéndole infieles a Dios. Entonces, si nos detenemos a analizar nuestras vidas, hay algo que vamos a encontrar siempre, que es la fidelidad de Dios en todas las situaciones, no solo en la buena, que se suele cometer ese error de que cuando pasa una situación que es buena para nosotros, que nos trae un beneficio, al tiro decimos Dios es fiel. Pero también Dios es fiel en el momento cuando el corazón no está bien, en el momento cuando toda la situación de nuestro alrededor está gris. Ahí Dios también es fiel. Él es fiel siempre. Y la fidelidad es una cualidad de Él, es una cualidad de nuestro Dios. De hecho, Dios no podría ser infiel hacia nosotros, hacia su creación, hacia sus hijos, ya que es algo que forma parte de Él, parte de su esencia. Y no hay nada que atente contra Él mismo. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de Dios. Como les decía, la fidelidad de Dios está siempre, pero es importante aclarar de que Él no comenzó a ser fiel cuando Cristo viene a la tierra y deja al Espíritu Santo. No, la fidelidad está desde el principio, desde que crea ahí a Adán y Eva. De hecho, hace más de 4000 años, Él dijo en Génesis 8:22: mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Qué nos quiere decir esto, amada iglesia? Que cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa hecha por Dios. De hecho, hermanos, si avanzamos un poquito más, en los capítulos de Génesis 15, leemos que Jehová le declara a Abraham, del verso 13 al 16: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez.
en la cuarta generación volverán acá. Los siglos siguen su curso, y las personas también. Los israelitas no se sentaron allí a esperar, o Abraham no se sentó allí a esperar de que la promesa se cumpliera. Siguieron su camino, los años pasaron, mientras que los descendientes de Abraham gemían mientras cosían ladrillo en Egipto. Entonces ahí es donde uno debe hacerse la pregunta, ¿será que Dios se olvidó de la promesa que le hizo a Abraham? Y la verdad es que no. Si avanzamos, en Éxodo 12:14 dice, pasados los 430 años, en el mismo día, salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová. Se ve allí el siguiente ejercicio. Dios promete, y esa promesa permanece, y es debido a la fidelidad de Dios. Otro ejemplo más de los muchos que hay. Dios hablándole al profeta Isaías. En Isaías 7:14 declara, por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. De nuevo, pasan los siglos, y dice en Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Una de las promesas más hermosas, creo yo, que es la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y pasa el tiempo, y Dios cumple la promesa, porque Dios es fiel. Hay épocas en nuestras vidas, hermanos, y en la vida del ser humano en general, en la cual somos como tambaleados. Algunos amigos que en los que confiábamos ya no están, algún hermano en Cristo que veíamos como alguien de confianza hizo algo que no nos gustó, y etcétera. Hay situaciones que nos hacen tambalear, que nos hacen muchas veces dudar de la fidelidad de Dios o de que Dios está ahí. Y decimos, oh, pero no, me pasó de nuevo, o ¿por qué me pasa esto a mí si yo voy a la iglesia? ¿Por qué pasa esto? Dios, ¿por qué no me respondes? Y en fin, y muchas veces el alrededor, los comentarios, esa noticia que uno lee, algo que uno vio, influyen más y en nuestra mente se hace más fuerte eso que la misma fe en la fidelidad de Dios y en el poder de Él. Pero en Isaías 50:10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando seamos tentados, amada iglesia, a dudar de la fidelidad de Dios, proclamemos el nombre de Dios con fuerza y echemos fuera a Satanás que se quiere posar en nuestras vidas y él quiere hacer que nosotros dudemos de Dios, no solo de la fidelidad de Dios, sino dudar de Él, de su existencia. Entonces, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, como decía anteriormente, pasa mucho tiempo. Y esto nos llama a que debemos hacer crecer nuestra paciencia, que debemos esperar en Él, que debemos pedirle incluso a veces más luz. Él nos va a mostrar su voluntad a su debido tiempo. Juan 13:7 dice, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Esto me quiere llevar a pensar a mí de que Dios nunca nos va a dejar. A veces los tiempos no son los que esperamos, o no son los que teníamos planeado, o los que le pasó a mi hermano al lado, o así. Pero Dios nunca se olvida de nosotros. Y a veces no entendemos. Pero llega un momento de la lección donde allí es cuando realmente decimos sí. Fue totalmente perfecto este tiempo porque Dios estuvo ahí. Y Dios hace las cosas perfectas. Y es así, hermanos, como quiero que entendamos y llevemos la lección del estudio de hoy, que como recibimos fidelidad, también es correcto entregar fidelidad, obviamente a Dios. Y un claro ejemplo en la Biblia de cómo se entrega fidelidad a Dios, o en qué se entrega la fidelidad a Dios, es Daniel. Daniel en el foso de los leones es una historia tanto de coraje, de valentía, pero sobre todo verdadera fidelidad. Entrando en la historia, hermanos, Daniel se despierta, es un nuevo día, fluye el sol, abre las ventanas, y lo primero que hace Daniel es arrodillarse en humillación
a Dios. Conocemos que Daniel tenía esa buena responsabilidad de orar 3 veces al día. Qué hermoso, ¿no? Y ese no fue la excepción. Él se humilla allí a orar a Dios, a presentarse ante Él, a pedirle fuerzas, etc. De hecho, es extremadamente peligroso lo que hacía Daniel, de orar 3 veces al día, o más que orar las 3 veces, orar, presentarse a alguien y reconocer a alguien sobre él que no fuese el rey. Hace un tiempo, antes de esa escena, si le queremos llamar así, cuando Daniel despierta y ora allí, se había enviado un decreto a la ciudad de que en los 30 días toda persona que reconociese como Dios, como rey o como ser superior a alguien que no fuese el rey, sería echado al foso de los leones. En simples palabras, lo matarían porque era imposible sobrevivir de eso, al ojo humano. Pero aún así, Daniel no se turba. De hecho, no hay nada que lo haga dejar a su Dios. No hay nada que quite la fidelidad que Daniel quería entregarle a él. Y ahí yo pensaba me imagino de que en la mente de Daniel pasó el siguiente pensamiento: Dios me ha sido tan fiel, y creo que lo que yo debería hacer es serle fiel a Él también. Y sobre ese pensamiento nace la vida de Daniel. Entonces Daniel no se turba, porque confía en Dios y sabe que Dios no le defrauda. Y es ahí donde entramos al primer punto de hoy, que debemos ser fieles en servir. Daniel sirvió a Dios y solo a Dios. En Daniel 6:11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Luego de que los hombres llegaran allí y viesen a Daniel orando, lo primero que hacen lo arrestan. Lo arrestan y es echado al foso de los leones. Pero Dios Todopoderoso tomó a su fiel Daniel y él no recibió ningún rasguño. Si quiere adentrar más en la historia, por temas de tiempo no lo vamos a hacer. Está en Daniel 6 del 9 al 24. Entonces, luego de eso, Daniel continuó orando en necesidad y pobreza de sí mismo. Y Dios lo escuchó e inmediatamente le ordenó a los ángeles que le ayudaran. Daniel, cuando cae allí, comienza a orar de inmediato y comienza a pedirle a Dios. Y en Daniel 9:23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte. Podría decir usted: bueno, pero Daniel cayó al foso, oró y Dios mandó de inmediato un ángel, y yo llevo esperando ¿cuánto tiempo de que Dios me dé la respuesta? Pero creo necesario que antes que sigamos con el estudio, aclarar 2 puntos. Primero, Dios no es igual con todos. Dios trata de maneras distintas. Esto no altera el amor de Dios a mi vida. No quiere decir que ame más Dios a Daniel que a mí o que a usted, sino que Dios maneja en las situaciones de formas distintas. Y lo segundo es que tanto como maneja cosas distintas, también tiene propósitos distintos. Yo creo que el propósito en esa historia era demostrar que el Dios de Daniel era real y era fuerte. Entonces, si uno le pide algo así como: ya Dios, levanta eso que está allí y yo te creo, y yo grabo el video y lo subo y digo: este es mío. No, porque Dios quiere tratar propósitos distintos en cada uno de nosotros. Entonces, recapitulando, Daniel, cuando se levanta a orar, él sabía que si alguien lo podía pillar, si podríamos decirlo así, le iba a causar la muerte, le iba a causar el que lo tirasen allí y obviamente iban a acabar con su vida. Pero él aún así siguió allí, siguió fiel a Dios, siguió sirviéndole. Y a veces, por cosas tan pequeñas, dejamos de creer en Dios, dejamos de serle fiel. Y Daniel, arriesgando su vida hasta el último momento, le fue fiel. Y Dios le dio respuesta, Dios lo salvó. Y la segunda columna de este estudio, amados hermanos, es fieles con nuestro decidir y actuar. El actuar es una consecuencia de una decisión premeditada aquí. Yo decido y actúo. Entonces, él decidió serle fiel a Dios.
y luego lo traspasa a sus acciones. Y tanto nuestra decisión, amados hermanos, como nuestra acción también van a reflejar qué tan fieles somos a Dios. De las historias más conocidas, si no la más conocida de Daniel, es cuando él se abstiene de comer de la comida del rey para no contaminarse. Y esto es una decisión que primero la tuvo acá Daniel y luego él actúa. Lo quiero llevar a que leamos Daniel capítulo 1, 8. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y aquí es donde aparece la dualidad de conceptos. En el verbo propuso está la decisión de Daniel. Él propuso en su corazón y en su mente. Y pidió fue la acción. Y él le pide al jefe de que no se le obligase a contaminarse con la comida. Tanto nuestras decisiones, hermanos, como nuestros actos no deben ser solo cuando estamos, se podría decir, cerca de Dios. Su decisión y su acción no debe ser solo hoy dejar hacer lo que estaba haciendo y ponerse a ver este video. Y eso ya le va a asegurar que usted es fiel a Dios. O es simplemente ver el video del día domingo y ya. La decisión y la acción de nuestras vidas en fidelidad a Dios debe estar siempre. Debe estar en todo tiempo. Tal y cual como lo está la fidelidad de Dios en nosotros. Lo mejor de todo esto, querida iglesia, es que no solo debemos ser fieles como por manos de vuelta, así como por ejemplo, ya, Dios me es fiel, entonces es como obvio que yo le tengo que ser fiel, como tan mala persona, como tan mal creyente, como tan mal cristiano. Sino, y entrando ya al tercer y último punto, porque hay un propósito con tu fidelidad y con mi fidelidad. Porque el tercer punto es fieles con propósito. Como cristianos, hermanos, tenemos el tremendo privilegio de tener el motivo para vivir. De, como dicen por ahí, en buen chileno, saber para dónde va la micro. Porque sabemos a quién servimos, sabemos por quién vivimos. Por Cristo. Y por la tarea que Él quiere desarrollar tanto en mí como en usted. Y a nivel de iglesia. Pero con un llamado colectivo a vivir en gloria eterna. El día que Daniel se arrodilló y oró a Dios, en realidad firmó su propio juicio de muerte. Pero la verdad es que Dios no piensa como nosotros, ni como los hombres de ese tiempo. Y no tiene las malas restricciones que nosotros tenemos. De hecho, el Dios que salvó a Daniel de los leones es el mismo que está hoy, y el mismo que estará mañana, y el mismo que estuvo ayer. Tengamos el mismo sentir que Daniel, amados hermanos. De modo que oremos cada día por gracia para ser guardados en su voluntad. Así que incluso frente a una prueba tan grande, incluso frente a rugientes leones, o bien podemos pensar en la situación que esté viviendo cada uno de nosotros, debemos ser fieles porque Dios premia la fidelidad. Cuando nos dobleguemos frente a Él y decidimos que independientemente de lo que pase, no abandonaremos a nuestro Dios, entonces Él nos va a recompensar ricamente. Nos volvemos útiles para Él. Dios quiere usarnos, Dios quiere usarme, Dios quiere usarte a ti. Pero para eso debes pasar un proceso en el cual entiendas que debes ser fiel a Dios. También podemos ayudar no solo a nuestra congregación o no solo dando un mensaje, sino Dios te puede usar incluso para bendecir una generación completa. Uno no sabe los planes que tiene Dios, solo debe disponerse a ser usado. Y un claro ejemplo es que Dios usa a Daniel y él se convierte en un asesor inestimable para los reyes de Babilonia. Y sin ir más allá, Él que nos insta al día de hoy a, como dice el título, serle fieles a Dios. Dios escucha las oraciones del justo. Tengamos el mismo sentir que Daniel, de modo que oremos cada día por gracia para ser guardados en su voluntad. Confiemos en Dios, amados hermanos. Confiemos en su poder y en su promesa de sernos fiel, porque es una promesa y Dios cumple sus promesas. Que el miedo no nos sobrepasa. Daniel 10:12 dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios,
fueron oídas tus palabras. Vamos a hacer algo distinto. Quiero que cambiemos el nombre de Daniel 10:12 y diga su nombre. Yo voy a decir el mío acá. Matías, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Disfrutemos, amados hermanos, disfrutemos de lo hermoso que es tener a Dios en nuestras vidas. Incline su rostro para que oremos y entreguemos este tiempo y esto que hemos aprendido al Señor. Gracias, amado Padre Jesús, gracias Cristo por la oportunidad que nos das de estar, Señor, por la oportunidad que nos das de, Señor, apartar un tiempo para poder aprender más de ti, Señor, para poder aprender a cómo honrarte, a cómo serte fiel, Jesús. Cuán necesario es entregar fidelidad a ti como tú la entregas a nosotros, Padre. Usa, Señor. Sé que tienes grandes planes conmigo, Señor, con cada uno de los que está escuchando este video, Padre, porque tú tienes un propósito especial con cada uno de nosotros, Jesús. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos porque solo no podemos, Señor. Pero tú ves en nuestro corazón esa humillación, la misma humillación que tuvo Daniel de ser usado y sobre todo de honrarte y agradar tu nombre. En tu nombre, Cristo, entregamos todo esto. Tu nombre santo, Jesús, sabiendo de que tú das tu respuesta a tu tiempo y tu tiempo, Señor, es perfecto. Amén y amén. Lo último, hermanos, el ejemplo de Pablo. Pablo descansaba en la fidelidad de Dios y decía en 2 Timoteo 1:12: yo sé a quien he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sabemos en quién hemos creído, hermanos, en el Dios Todopoderoso, en el único. Confiemos en Él y disfrutemos de lo hermoso que es la vida de ser cristianos. Seamos fieles tal cual Él lo es con nosotros. Que el Señor les bendiga.